Mi patrón americano me dio $100,000, pero lo que me pidió a cambio me hizo sentir la mujer más tonta del mundo, no por rechazar el dinero, sino por haber confiado en él más que en mi propio marido. Yo pensaba que la bondad todavía existía en este país, hasta que descubrí que lo que él quería no se compra con dinero. Me llamo Isabel Contreras. Tengo 49 años. Nací en la Ciudad de México, en una colonia que ya no existe como yo la recuerdo. Fui maestra de primaria durante 23 años, enseñaba español y valores cívicos. Me gustaba mi trabajo, me gustaba ver a los niños aprender a leer, pero la vida tiene formas de cambiar todo sin pedirte permiso. Hace 3 años y medio, mi esposo Rafael y yo tomamos una decisión que todavía me cuesta entender. Decidimos venir a Estados Unidos, a Los Ángeles. No fue fácil decidirlo. Teníamos 2 hijos adultos, Jesús y Mariana. Ellos ya tenían sus vidas armadas en México. Jesús trabajaba en un banco, Mariana estaba por casarse. No queríamos dejarlos, pero tampoco queríamos ser una carga. Rafael había perdido su trabajo en una fábrica textil que cerró. Yo seguía dando clases, pero el sueldo apenas alcanzaba para la renta. Vivíamos apretados, siempre apretados. Un día Rafael me dijo: Isa, nos vamos al norte. Allá podemos juntar algo, mandarles dinero a los muchachos y regresar con algo en las manos. Yo no quería. Le dije que no. Le dije que ya estábamos grandes para empezar de nuevo, pero él insistió y yo lo seguí, porque así ha sido siempre entre nosotros. Él decide, yo lo sigo, no porque sea débil, sino porque confío en él, o confiaba. Llegamos a Los Ángeles en febrero. Hacía frío, un frío seco que no conocía. En México el frío es húmedo, te cala los huesos de otra forma. Aquí era distinto, todo era distinto. El idioma, las caras, los colores de las casas. Nos quedamos primero con un primo de Rafael, en un departamento chiquito en el este de la ciudad. Dormíamos en el suelo, en un colchón inflable que perdía aire todas las noches. Yo despertaba con la espalda dura, sin poder moverme bien. Rafael salía antes de que amaneciera a buscar trabajo. Yo me quedaba sola, mirando el techo, preguntándome si habíamos hecho bien. Pasaron 3 semanas hasta que Rafael consiguió algo. Lo llamaron de una obra en construcción. Le pagaban en efectivo, $12 la hora. No era mucho, pero era algo. Yo también necesitaba trabajar. Una vecina del edificio me dijo que limpiara casas. Me dio vergüenza al principio. Yo era maestra, había estudiado, había enseñado a leer a cientos de niños. Pero allá mi título no valía nada. Mi experiencia no valía nada. Aquí solo valía lo que podías hacer con las manos. Empecé a limpiar 3 casas por semana, luego 5, luego 7. Me levantaba a las 5 de la mañana, preparaba algo rápido para Rafael, tomaba 2 camiones y llegaba a las casas de gente que ni me miraba a los ojos. Limpiaba baños, trapeaba pisos, sacaba la basura, doblaba ropa ajena, regresaba cansada, tan cansada que a veces ni cenaba. Solo me acostaba y cerraba los ojos. Rafael también llegaba destruido, olía a cemento, a sudor, a sol. Tenía las manos llenas de cortadas. No hablábamos mucho. Estábamos demasiado cansados para hablar. Solo nos acostábamos uno al lado del otro, en ese colchón que se desinflaba, y tratábamos de dormir. A veces yo lloraba, bajito para que él no me oyera, pero creo que sí me oía. Porque una noche me abrazó por la espalda y me dijo: «Ya va a mejorar, Isa, te lo prometo». Pero pasaban los meses y no mejoraba. Solo nos acostumbrábamos al cansancio, a la soledad, a la nostalgia. Yo extrañaba a mis hijos,
Los llamaba cada domingo. Ellos me decían que estaban bien, pero yo sabía que me extrañaban. Mariana se casó sin mí. Me mandó fotos por WhatsApp. Yo las vi llorando en el camión, de regreso a casa, después de limpiar una mansión en Beverly Hills. Una casa tan grande que una familia entera podría vivir ahí. Y yo limpiaba sus pisos mientras mi hija se casaba sin mí. Nunca imaginé que la confianza pudiera doler tanto. Esa frase se me quedó grabada, porque lo que vino después me enseñó que cuando uno está vulnerable, cuando uno está cansado y solo, la confianza puede volverse peligrosa, puede volverse un arma. Y yo no lo vi venir. Si tú también viniste buscando una vida mejor, si tú también dejaste todo atrás con la esperanza de encontrar algo mejor, síguenos en Ellas en el Norte, porque nuestras historias importan, porque no estamos solas. Los primeros meses en Los Ángeles fueron los más duros de mi vida. Y mira que he vivido cosas difíciles. Perdí a mi mamá cuando tenía 25 años. Pasé por 2 abortos antes de tener a Jesús. Vi a Rafael enfermarse de una neumonía que casi se lo lleva. Pero nada se comparó con esos primeros meses aquí. Era el cansancio, no solo físico, era un cansancio del alma, como si algo dentro de mí se hubiera apagado. Me levantaba todos los días a las 5 de la mañana. Ponía la cafetera, preparaba un par de huevos revueltos para Rafael, me bañaba rápido con agua fría porque no queríamos gastar en gas y salía a la calle todavía oscura. Caminaba hasta la parada del camión. A veces esperaba media hora. El frío me calaba. Yo no tenía ropa adecuada. Usaba un suéter viejo que me había traído de México y una chamarra delgada que compré en una tienda de segunda mano. El camión siempre iba lleno. Gente cansada, callada, con la mirada perdida. Nadie hablaba. Todos íbamos al mismo lugar, al trabajo, a limpiar, a cocinar, a construir, a cuidar niños ajenos. Yo me bajaba en diferentes paradas, dependiendo de la casa que me tocara ese día. Algunas estaban cerca, otras me quedaban a 2 camiones de distancia. Llegaba, tocaba la puerta y me recibían con una llave o con un código para entrar por la cochera. Casi nunca veía a los dueños. Dejaban dinero en un sobre, a veces con una nota. Limpia bien el baño del segundo piso o no olvides cambiar las sábanas. Órdenes, solo órdenes. Limpiaba casas enormes, casas con 5 recámaras, 3 baños, jardines grandes, albercas, casas donde vivían 2 o 3 personas, pero parecía que nadie las habitaba. Todo estaba limpio, ordenado, vacío. Me preguntaba qué hacían con tanto espacio, por qué necesitaban tanto si al final vivían solos. Yo limpiaba sus baños, sacaba sus pelos del drenaje, doblaba su ropa interior, lavaba sus platos, y ellos ni siquiera sabían mi nombre. Para ellos yo era solo la muchacha de la limpieza, la señora que venía los martes o los jueves, invisible, útil, desechable. Rafael también la pasaba mal. Llegaba a las 7, 8 de la noche, a veces más tarde. Tenía las manos destrozadas, callos, cortadas, uñas negras. Me contaba poco de su día, solo decía, estuvo pesado. Yo le calentaba algo de comer, lo veía comer en silencio y luego nos íbamos a dormir. No teníamos energía para nada más, ni para hablar, ni para tocarnos, solo para sobrevivir. Extrañaba todo. Extrañaba mi casa en México, aunque fuera chiquita. Extrañaba mi trabajo, aunque no pagara bien. Extrañaba a mis hijos, a mis amigas, a mis vecinos. Extrañaba caminar por la calle y que la gente me saludara. Aquí nadie me saludaba. Nadie me veía. Yo era una sombra. Una noche, después de 3 meses aquí, me quebré. Rafael estaba en la regadera y yo me quedé sentada en la orilla de la cama, mirando la pared, y empecé a llorar.
Lloré tan fuerte que no podía parar. Lloré por todo lo que había dejado. Lloré porque me sentía vieja, inútil, perdida. Lloré porque no sabía si algún día iba a mejorar. Rafael salió de bañarse y me vio. Se sentó a mi lado, todavía con el pelo mojado, y me abrazó. No dijo nada, solo me abrazó. Y yo le dije, no sé si pueda con esto, Rafael, no sé si valga la pena. Él me apretó más fuerte y me dijo, claro que vale la pena, Isa, lo estamos haciendo por ellos, por Jesús y Mariana, para que ellos tengan algo, para que no sufran lo que nosotros sufrimos. Yo quería creerle, quería aferrarme a esa esperanza, pero algo dentro de mí ya estaba roto. Ya no tenía la fuerza que tenía antes, solo tenía cansancio y miedo, miedo de que esto fuera para siempre, miedo de que nunca fuéramos a salir de aquí, miedo de morir lejos de casa, sin haber logrado nada. Pero seguí, porque eso es lo que hacemos las mujeres como yo. Seguimos, aunque no podamos, aunque no queramos. Seguimos porque alguien depende de nosotras, porque alguien confía en nosotras, porque no sabemos hacer otra cosa. Y justo cuando pensé que ya no aguantaba más, conocí a Frank Johnson. Conocí a Frank Johnson en junio. Hacía calor. Un calor seco que me recordaba a Mexicali, aunque yo nunca había estado allá. Solo lo había visto en películas. Ese día me mandaron a una casa nueva, una casa en Pasadena. Grande, bonita, con un jardín lleno de flores que alguien cuidaba muy bien. Toqué el timbre y esperé. Siempre esperaba unos minutos antes de tocar otra vez. No quería parecer desesperada. La puerta se abrió y vi a un hombre mayor. Pelo blanco, bien peinado, camisa de vestir, pantalones de tela. Tenía los ojos claros, azules o verdes, no recuerdo bien, pero sí recuerdo que me sonrió. Una sonrisa amable, de esas que ya no ves mucho. ¿Isabel? Me preguntó. Yo asentí. Me sorprendió que supiera mi nombre. Adelante, por favor. Yo soy Frank Johnson. Me extendió la mano. Yo se la estreché, nerviosa. Nadie me había dado la mano antes, ni una sola vez en todos los meses que llevaba limpiando casas. Entré y miré alrededor. La casa olía a limpio, a madera, a café recién hecho. ¿Quieres un café? Me preguntó. Yo negué con la cabeza. No, gracias. Mejor empiezo a trabajar. Él sonrió otra vez. Como quieras. Si necesitas algo, estaré en mi estudio. Es la puerta al final del pasillo. Y se fue, así sin más, sin darme órdenes, sin dejarme una lista de pendientes. Yo me quedé ahí parada, sin saber bien qué hacer. Saqué mis cosas de la mochila y empecé a limpiar. La casa estaba ordenada, muy ordenada. No había platos sucios, no había ropa tirada, no había desorden. Solo un poco de polvo en los muebles. Limpié la sala, la cocina, el baño de visitas. Todo rápido, porque no había mucho que hacer. Cuando terminé fui al estudio a avisarle. Toqué la puerta suavemente. Adelante, dijo él. Entré. Estaba sentado frente a una computadora escribiendo algo. Se volteó y me miró. ¿Ya terminaste? Sí, señor. Por favor, no me digas señor, llámame Frank. Yo no supe qué decir. Me quedé callada, con las manos cruzadas al frente. ¿Todo bien? Me preguntó. Sí, todo bien. Perfecto. Muchas gracias, Isabel. Hiciste un buen trabajo. Me pagó en efectivo, $60. Era lo acordado. Pero cuando me los dio, también me dio una botella de agua fría. Para el camino, me dijo. Yo la tomé, le di las gracias y salí. Me subí al camión con esa botella en la mano y algo extraño en el pecho. No sabía qué era. Quizá alivio, quizá sorpresa, quizá gratitud. Esa noche le conté a Rafael sobre Frank.
Le dije que era amable, educado, que me había tratado con respeto. Rafael estaba acostado, con los ojos cerrados, cansado como siempre. «Ten cuidado», me dijo. Yo me molesté. «¿Cuidado de qué? Es un señor mayor. Solo fue amable». «Los hombres no son amables porque sí, Isa». Esas palabras me cayeron mal, muy mal. Sentí que Rafael no confiaba en mí, o peor, que no confiaba en que alguien pudiera tratarme bien solo porque sí. «No todos son como tú piensas», le respondí. Él no dijo nada más. Solo se dio la vuelta y se quedó dormido. Yo me quedé despierta, molesta, pensando en que Rafael siempre veía lo peor en la gente, siempre desconfiaba, siempre creía que todos querían algo. Pero Frank no me parecía así. Frank me parecía diferente. Volví a su casa 2 semanas después, y luego otra vez y otra. Poco a poco, Frank se convirtió en uno de mis clientes fijos. Iba a su casa todos los miércoles, y siempre era igual. Él me saludaba con una sonrisa, me ofrecía café, me dejaba trabajar tranquila y al final me pagaba y me agradecía. A veces me preguntaba cosas simples. «¿Cómo está tu familia, Isabel? ¿De dónde eres? ¿Qué hacías en México?». Yo le contestaba, al principio con respuestas cortas, pero poco a poco empecé a contarle más. Le hablé de mis hijos, de mi trabajo como maestra, de lo difícil que era vivir aquí. Él me escuchaba, de verdad me escuchaba. No como la gente que solo pregunta por cortesía. Él me miraba a los ojos, asentía, hacía más preguntas, me hacía sentir vista, como si importara, y eso era algo que llevaba mucho tiempo sin sentir. Rafael seguía desconfiando. Cada vez que yo mencionaba a Frank, él ponía mala cara, me decía que tuviera cuidado, que no le contara tanto de mi vida, que no me confiara, pero yo no le hacía caso, porque Frank me hacía sentir bien, me hacía sentir importante. Me hacía sentir que no era solo una mujer que limpiaba baños, era alguien, una persona con historia, con sentimientos, con valor, y eso me gustaba, quizá demasiado. Pasaron 2 meses, agosto, septiembre. Yo seguía yendo a la casa de Frank todos los miércoles, y cada vez que iba, él tenía un detalle, un pequeño gesto que me hacía sentir especial. Un día me dijo: «Isabel, hice café de más. ¿Te gustaría tomar una taza conmigo?». Yo dudé. Nunca había tomado café con ninguno de mis patrones, pero él insistió. «Solo 5 minutos. No quiero que se desperdicie». Me senté en la cocina. Él sirvió 2 tazas y se sentó frente a mí. Hablamos de cosas simples, del clima, de los árboles del jardín, de la vida. Fue raro al principio, pero también fue bonito. Hacía mucho que nadie se sentaba conmigo solo para hablar. Después de eso se volvió costumbre. Cada miércoles, después de limpiar, nos tomábamos un café juntos. Él me contaba de su vida, me dijo que era viudo, que su esposa había muerto hacía 5 años de cáncer, que no tenían hijos, que estaba solo. Yo le conté de Rafael, de mis hijos, de lo duro que era estar lejos de ellos, de lo mucho que los extrañaba. Él me escuchaba con atención, y cuando yo lloraba, porque a veces no podía evitarlo, él me pasaba un pañuelo desechable y me decía: «Eres muy fuerte, Isabel, más fuerte de lo que crees». Esas palabras me llenaban de algo que no sabía que necesitaba: reconocimiento, validación, cariño. Un día, cuando terminé de limpiar, Frank me llamó. «Isabel, ven un momento». Fui a su estudio. Había una bolsa de plástico sobre el escritorio. «Esto es para ti», me dijo. Yo miré la bolsa, confundida. «¿Qué es?». «Ropa, de mi esposa, ya no la necesito. Pensé que quizá te podría servir». Abrí la bolsa.
Había suéteres, blusas, un abrigo, ropa bonita, de buena calidad. Yo me emocioné. Hacía mucho que no tenía ropa nueva o buena. Gracias, Frank, muchas gracias. No es nada. Me da gusto que alguien la use. Llevé la ropa a casa. Rafael la vio y preguntó de dónde había salido. Me la dio Frank, era de su esposa. Rafael frunció el ceño. ¿Por qué te está regalando cosas? Porque es amable, porque ya no la necesita. Isabel, eso no se hace. No está bien que aceptes cosas de él. Yo me molesté, otra vez. ¿Por qué no? Es solo ropa. Él está siendo generoso. Los hombres no son generosos porque sí. Ahí estaba otra vez, esa desconfianza, esa manera de ver lo peor en todo. No todos son como tú piensas, Rafael. Él no dijo nada más, pero su silencio me dolió. Me dolió porque sentía que no confiaba en mí, que pensaba que yo era tonta, que no sabía cuidarme. Pero yo no era tonta. Yo sabía lo que estaba haciendo. Frank era solo un hombre amable que se había quedado solo, y yo era solo una mujer que limpiaba su casa. Nada más. Los siguientes miércoles, Frank siguió teniendo detalles. Un día me regaló un perfume. Dijo que también había sido de su esposa, que no quería tirarlo, que le recordaba mucho a ella y le dolía verlo. Yo lo acepté y me lo puse. Olía bien, a flores, a algo dulce. Cuando Rafael me olió, no dijo nada, pero yo vi su mirada, una mirada dura, lastimada. Esa noche casi no hablamos. Cenamos en silencio, nos acostamos en silencio. Yo me quedé despierta, pensando en por qué Rafael no podía alegrarse por mí. ¿Por qué no podía ver que alguien me trataba bien, que alguien me valoraba? Pero algo dentro de mí también empezó a sentirse incómodo. Un pequeño nudo en el estómago, una voz chiquita que me decía, cuidado, Isabel, cuidado. Yo ignoré esa voz, porque no quería dejar de sentir lo que sentía cuando estaba con Frank, esa sensación de ser importante, de ser vista, de ser más que solo una mujer que limpiaba pisos. Frank también me preguntaba más sobre Rafael, cómo era, cómo me trataba, si era cariñoso conmigo. Yo le decía la verdad, que Rafael era buen hombre, pero callado, que trabajaba mucho y llegaba cansado, que ya no teníamos tiempo para nosotros. Frank asentía, y un día me dijo algo que se me quedó grabado. Isabel, mereces que alguien te vea, de verdad te vea. Esas palabras me dieron un vuelco en el pecho, porque tenía razón. Yo no me sentía vista, no me sentía valorada, no por Rafael, no por nadie, solo por Frank, y eso fue el principio del problema. Porque cuando alguien te hace sentir especial justo cuando más lo necesitas, es fácil empezar a confundir las cosas. El conflicto llegó en octubre, un miércoles por la tarde. Yo acababa de regresar de la casa de Frank. Llevaba una bolsa en la mano. Dentro había algo que Frank me había regalado ese día. Una cartera de piel pequeña, café. Él me dijo que también había sido de su esposa, que quería que yo la tuviera. Yo dudé en aceptarla, porque sabía que Rafael iba a decir algo. Pero Frank insistió tanto que al final la tomé. Era bonita, muy bonita, de esas que se ven caras. Yo nunca había tenido algo así. Llegué a casa y Rafael ya estaba ahí. Había llegado temprano ese día. Estaba sentado en la orilla de la cama, quitándose las botas de trabajo. Yo dejé mi mochila en el suelo y saqué la cartera para guardarla. Rafael la vio. ¿Eso qué es?, me preguntó. Yo me puse nerviosa. Una cartera. Me la regaló Frank. Se quedó callado, mirando la cartera. Luego me miró a mí. ¿Te la regaló? Sí, era de su esposa. Ya no la usa.
Rafael se levantó. Caminó hacia mí y tomó la cartera de mis manos. La volteó, la abrió, la revisó. Esto es caro, Isabel. Era de su esposa, repetí. No me importa de quién era. No deberías aceptar cosas así. Yo sentí que la sangre me subía a la cara. Estaba cansada, cansada de su desconfianza, cansada de que siempre viera lo malo en todo. ¿Y por qué no? ¿Es un regalo? Él está siendo amable. Rafael soltó la cartera sobre la cama. Me miró fijo. Isabel, ese hombre no te está regalando cosas porque es amable, te las está dando porque quiere algo. Esas palabras me dolieron mucho, porque estaba diciendo que yo era tonta, que no me daba cuenta, que estaba siendo ingenua. Tú no lo conoces, le dije. Él no es así. Todos son así. Tú no eres todos, Rafael. No todos los hombres son iguales. Rafael respiró hondo, se pasó las manos por el pelo. Luego me miró con una mirada que nunca le había visto. Una mirada triste, cansada, rota. ¿Tú lo defiendes más a él que a mí?, me preguntó. Yo me quedé callada, porque no sabía qué decir, porque en el fondo sabía que tenía un poco de razón. No es eso, dije bajito. Entonces, ¿qué es, Isabel? ¿Por qué sigues aceptando cosas de él? ¿Por qué lo justificas? Porque él me trata bien, le grité. Porque él me ve. Porque él me hace sentir que importo. Las palabras salieron solas, sin pensarlas. Y en cuanto las dije, supe que había metido la pata. Supe que había lastimado a Rafael de una forma que no iba a poder arreglar fácilmente. Rafael se quedó ahí parado, mirándome. No dijo nada. Solo me miró. Y en sus ojos vi algo que me partió el alma. Decepción. Luego tomó sus llaves y salió del cuarto. Salió del departamento. Yo me quedé ahí, sola, con la cartera en la cama y un nudo en la garganta tan grande que no podía respirar. Me senté en el piso y lloré. Lloré porque sabía que le había hecho daño. Lloré porque no sabía cómo arreglar las cosas. Lloré porque tenía miedo de estar perdiendo a Rafael. Y lloré porque, en el fondo, una parte de mí seguía pensando que Frank solo estaba siendo amable. Rafael regresó tarde esa noche. No sé a dónde fue, no me dijo. Se metió a la cama sin hablarme, sin mirarme. Yo me acosté a su lado, pero no lo toqué. Él tampoco me tocó. Era la primera vez en 25 años de matrimonio que dormíamos así. Juntos, pero separados. En la misma cama, pero a kilómetros de distancia. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, mirando el techo, sintiendo cómo algo entre nosotros se estaba rompiendo. Algo invisible pero real. Algo que había tardado años en construirse y que se estaba quebrando en segundos. Y lo peor era que una parte de mí todavía no quería soltar a Frank. Todavía no quería dejar de sentir lo que sentía cuando estaba con él. Esa sensación de ser importante, de ser valorada, de ser alguien, porque con Rafael ya no sentía eso. Con Rafael solo sentía cansancio, rutina, silencio. Y eso me asustaba más que cualquier otra cosa, porque significaba que quizá Rafael tenía razón, quizá Frank sí quería algo, y quizá yo también quería algo de él. El siguiente miércoles no quería ir a la casa de Frank, pero necesitaba el dinero, necesitaba ese trabajo. Así que fui. Llegué más callada que de costumbre. Frank lo notó. ¿Todo bien, Isabel?, me preguntó cuando abrió la puerta. Yo asentí. Sí, todo bien. Pero él no me creyó. Me conocía demasiado. En esos meses había aprendido a leerme. Limpié la casa en silencio. No tomé café con él ese día. Solo quería terminar e irme. Quería regresar a casa y hablar con Rafael, arreglar las cosas, pedirle perdón. Pero cuando terminé y fui a cobrar, Frank me detuvo.
Isabel, espera, necesito hablar contigo. Me senté en el sillón de la sala. Él se sentó frente a mí en el otro sillón. Había algo raro en su mirada, algo serio. Sé que las cosas han estado difíciles para ti, empezó a decir. Yo no dije nada, solo lo miré. Sé que trabajas mucho, que te cansas, que extrañas a tus hijos, que tu esposo no siempre te valora como debería. Me incomodó que hablara de Rafael, pero no lo interrumpí. Yo te aprecio mucho, Isabel. En estos meses has sido como una luz en esta casa. Me has hecho sentir acompañado. Y quisiera ayudarte. No necesito ayuda, Frank, le dije. Me pagas bien, estoy bien. Él sonrió, una sonrisa extraña, no como las de antes. No me refiero solo al trabajo, Isabel. Me refiero a algo más. Se levantó y fue a su estudio. Regresó con un sobre manila, abultado. Lo puso sobre la mesita de centro. ¿Qué es eso?, pregunté. Ábrelo. Lo abrí. Adentro había dinero, mucho dinero. Billetes de $100 apilados con una liga. Yo sentí que el corazón se me detenía. ¿Cuánto hay aquí?, pregunté con la voz temblorosa. $100,000. No podía respirar. Miré el dinero. Luego lo miré a él. ¿Por qué me das esto? Frank se sentó otra vez. Me miró con esa misma mirada seria. Porque quiero que seas feliz, Isabel. Porque creo que mereces algo mejor. Y porque quiero que estés conmigo. El mundo se detuvo. Las palabras se quedaron flotando en el aire, pesadas, imposibles de ignorar. ¿Qué?, fue lo único que pude decir. Frank se inclinó hacia adelante. Puso sus manos juntas, como si estuviera rezando. Isabel, yo sé que estás casada, lo sé, pero también sé que no eres feliz. Lo veo en tus ojos cada vez que hablas de tu esposo. Lo veo en tu cansancio, en tu tristeza. Yo negué con la cabeza. Frank, Déjame terminar, me interrumpió. Yo te ofrezco una vida diferente, una vida donde no tengas que trabajar limpiando casas, donde no tengas que levantarte a las 5 de la mañana, donde puedas descansar, donde puedas traer a tus hijos si quieres. Yo puedo darte eso, puedo cuidarte, puedo hacerte feliz. Sentí un nudo en la garganta, un nudo tan grande que me dolía. ¿Y qué quieres a cambio?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Que dejes a tu esposo, que te quedes conmigo. Ahí estaba, la verdad, todo ese tiempo, todos esos gestos, esos regalos, esas conversaciones, no eran por bondad, no eran porque yo le importara como persona, era porque me quería para él. Me levanté del sillón. Las piernas me temblaban. Frank, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué no?, preguntó con voz tranquila, como si estuviera hablando de algo normal. Tu esposo no te valora, no te ve. Yo sí te veo, Isabel. Yo sí sé quién eres. Él es mi esposo, dije con la voz quebrada. Llevo 25 años con él. Tengo 2 hijos con él. No puedo dejarlo así. Frank se levantó también, se acercó a mí, demasiado cerca. Piénsalo, Isabel. $100,000. Puedes empezar de nuevo. Puedes mandarles dinero a tus hijos. Puedes vivir bien, conmigo. No tendrías que preocuparte por nada más. Yo retrocedí. Sentía que el aire me faltaba. No, dije. No puedo. Lo siento, Frank. No puedo. Tomé mi mochila. Dejé el sobre con el dinero sobre la mesa y salí de esa casa corriendo como si me persiguiera algo, corriendo porque sentía que si me quedaba un minuto más, algo dentro de mí se iba a romper para siempre. Llegué al camión llorando. Me senté hasta atrás y lloré todo el camino. La gente me miraba, pero no me importaba. No podía parar, no podía respirar bien.
Sentía como si me hubiera caído de un edificio y apenas estuviera dándome cuenta del golpe. Rafael tenía razón, desde el principio, desde la primera vez que me advirtió, y yo no le creí. Yo lo defendí a Frank, yo lo justifiqué, yo acepté sus regalos, yo tomé café con él, yo le conté de mi vida, de mi matrimonio, de mis problemas, y él usó todo eso para llegar a este momento, para hacerme esta oferta, para intentar comprarme $100,000, una fortuna para alguien como yo, dinero que tardaría años en juntar, dinero que podría cambiar mi vida, la vida de mis hijos. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de traicionar a Rafael, a cambio de romper mi familia, a cambio de venderme, porque eso era, una compra. Él quería comprarme, como se compra un mueble, como se compra un carro, como se compra cualquier cosa. Y yo casi caigo, casi me dejé llevar, casi perdí todo por unos gestos amables y una sensación de ser importante. Llegué a casa temblando. Rafael estaba sentado en la orilla de la cama, mirando su teléfono. Cuando me vio entrar llorando, se levantó de inmediato. ¿Qué pasó?, me preguntó. Yo no podía hablar, solo lloraba. Me abracé a mí misma y me dejé caer en el piso. Rafael se arrodilló frente a mí, me tomó de los hombros. Isabel, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Te hicieron algo? Negué con la cabeza, y entre sollozos le dije, tenías razón, Rafael. No pude contarle todo ese día, solo lloré. Rafael me abrazó sin preguntar más, me llevó a la cama, me acostó, me tapó. Se quedó sentado a mi lado, en silencio, acariciándome el pelo. No dijo nada, no preguntó nada, solo estuvo ahí. Esa noche no dormí, me quedé despierta, reviviendo cada momento en la casa de Frank, sus palabras, su oferta, el sobre lleno de dinero, la forma en que me miró cuando le dije que no, como si no pudiera creer que lo estuviera rechazando. Al día siguiente tenía que regresar, tenía que recoger mi pago de las semanas anteriores. Frank me debía dinero. Yo necesitaba ese dinero, pero no quería volver, no quería verlo, no quería estar en esa casa nunca más. Le pedí a Carla, una amiga que también limpiaba casas, que me acompañara. Le dije que necesitaba ir a cobrar, pero que no quería ir sola. Ella no preguntó por qué, solo me dijo, claro, voy contigo. Llegamos a la casa de Frank a media mañana. Yo toqué el timbre. Carla se quedó en la calle esperando. La puerta se abrió. Frank estaba ahí, peinado, bien vestido, como siempre. Pero su mirada era distinta. Ya no había amabilidad, solo frialdad. Isabel, me dijo, vengo por mi pago, le dije, sin mirarlo a los ojos. Claro, pasa. No, aquí está bien. Frank frunció el ceño, miró hacia la calle, donde Carla estaba parada. Luego me miró a mí. ¿Trajiste compañía? No le contesté. Solo extendí la mano. Él suspiró. Sacó su cartera y me dio el dinero. $240. 4 semanas de trabajo. Lo conté. Estaba completo. Guardé el dinero en mi bolsillo. Gracias, dije, y me di la vuelta para irme. Pero Frank me detuvo. Isabel, espera. Me detuve, pero no me volteé. ¿Lo pensaste?, me preguntó. Cerré los ojos, respiré hondo y me di la vuelta para mirarlo. No hay nada que pensar, Frank. Yo estoy casada, amo a mi esposo, y lo que me pediste, eso no está bien, nunca va a estar bien. Él apretó la mandíbula. Vi cómo su expresión cambiaba. Ya no era el hombre amable que me ofrecía café, era otra persona, alguien a quien yo no conocía. No sabes lo que estás perdiendo, me dijo con voz dura. No vas a tener otra oportunidad así, Isabel, nunca.
Esas palabras me dolieron, pero no porque tuviera razón, sino porque me di cuenta de que para él todo había sido eso, una transacción, una oportunidad, un negocio. No necesito esa oportunidad, le dije. Lo que necesito es vivir tranquila conmigo misma. Y me fui. Caminé rápido hacia donde estaba Carla. Ella me vio la cara y no preguntó nada. Solo me tomó del brazo y me dijo, «Vámonos». Nos subimos al camión. Yo me quedé callada todo el camino. Carla tampoco habló, pero en un momento me tomó la mano y me la apretó. «Lo que sea que pasó», me dijo, «hiciste bien en salir de ahí». Yo asentí y volví a llorar. Pero esta vez no era solo tristeza, era rabia, rabia conmigo misma por haber sido tan tonta, por haber creído que alguien como Frank podía ser bueno sin esperar nada a cambio, por haberle contado cosas de mi vida, de mi matrimonio, de mis miedos, por haberle dado munición para lastimarme. Llegué a casa y me encerré en el baño, me miré al espejo. Vi a una mujer cansada, con ojeras, con el pelo maltratado, con las manos ásperas de tanto limpiar. Una mujer que había dejado todo para venir a este país, que había dejado a sus hijos, que trabajaba hasta quebrarse, que solo quería sobrevivir y que casi tiraba todo por la borda, por sentirse importante, por sentirse vista, por creer que alguien la valoraba. Pero Frank no me valoraba. Frank me quería usar, me quería como se quiere un objeto, algo bonito para tener en casa, algo que le hiciera compañía, algo que llenara el vacío que le había dejado su esposa. Yo no era una persona para él, era un hueco que llenar. Y eso me rompió algo adentro que todavía no sé si he podido arreglar. Salí del baño y Rafael estaba ahí, sentado en la orilla de la cama, esperándome. ¿Estás lista para contarme?, me preguntó. Yo me senté a su lado y le conté todo, desde el principio, desde el primer café, desde los regalos, desde las conversaciones, hasta la oferta, hasta el dinero. Rafael me escuchó en silencio. No me interrumpió, no gritó, no se levantó, solo me escuchó. Cuando terminé, se quedó callado un rato largo. Yo no sabía qué esperar, pensé que iba a explotar, que me iba a reclamar, que me iba a decir que me lo había advertido. Pero no hizo nada de eso, solo dijo, «Te lo dije, Isa». Y esas tres palabras dolieron más que cualquier grito, porque tenía razón. Él me lo había dicho, y yo no le hice caso. Después de esas palabras, Rafael no dijo nada más. Se levantó de la cama y se fue a la cocina. Yo me quedé ahí sentada, sintiendo cómo el peso de todo me aplastaba. Quería que me gritara, quería que me reclamara, quería que me dijera algo, cualquier cosa. Pero solo hubo silencio, un silencio que dolía más que cualquier palabra. Me quedé sentada en la cama no sé cuánto tiempo, 10 minutos, media hora, una hora. Perdí la noción. Solo sentía un vacío en el pecho, un vacío frío, oscuro, que me tragaba. Rafael regresó con 2 tazas de té. Me dio una y se sentó en la silla que estaba frente a la cama. No en la cama, en la silla, lejos de mí. Tomó un sorbo de su té. Yo sostuve la taza con las 2 manos, sintiendo el calor, pero sin poder tomar. Tenía la garganta cerrada. ¿Te tocó?, preguntó Rafael con voz calmada pero firme. Yo negué con la cabeza. No, nunca. ¿Te amenazó? No. ¿Te obligó a algo? No, Rafael, nada de eso. Solo me hizo una oferta y yo la rechacé. Él asintió. Tomó otro sorbo de té. ¿Y por qué lloraste tanto?, preguntó. Yo lo miré. Tenía los ojos rojos, no solo de cansancio, de dolor. Porque me sentí estúpida, le dije. Porque tú me lo advertiste y yo no te creí. Porque defendí a ese hombre.
porque acepté sus regalos, porque casi le creo que solo estaba siendo amable. Rafael bajó la mirada. ¿Y ahora? Me preguntó. ¿Ahora qué piensas? Que tenías razón en todo. Se quedó callado otra vez. Luego dejó su taza sobre la mesita de noche. Se pasó las manos por la cara. Respiró hondo. Isabel, yo no quiero tener razón, me dijo. Yo lo que quiero es que confíes en mí, que cuando yo te diga que algo no está bien, tú me creas, no porque yo sea mejor que tú, sino porque estamos juntos, porque somos un equipo. Esas palabras me quebraron. Empecé a llorar otra vez. Lo siento, Rafael, lo siento mucho. Él no se acercó, no me abrazó, solo se quedó ahí, sentado en esa silla, mirándome llorar. Yo también lo siento, me dijo. ¿Tú? ¿Por qué? Porque quizá yo tampoco te he hecho sentir importante. Quizá he estado tan metido en mi cansancio, en mi trabajo, en sobrevivir que me olvidé de verte, de preguntarte cómo estás, de decirte que te valoro. Negué con la cabeza. No, Rafael, tú no tienes la culpa de nada. Sí tengo, insistió. Si tú te sentiste sola al punto de buscar esa atención en otro lado, entonces sí tengo culpa, aunque ese hombre haya sido un cabrón, aunque haya querido aprovecharse. Yo debí darte lo que necesitabas antes de que tú lo buscaras en otro lado. Yo no sabía qué decir, porque en parte tenía razón. Yo me había sentido sola, invisible, cansada de que nadie me viera. Y Frank me vio. Pero me vio como un objeto, como algo que podía tener si ponía el precio correcto. Yo no busqué nada con él, le dije. Solo agradecí que alguien fuera amable conmigo. Lo sé, me dijo Rafael. Pero las cosas amables a veces vienen con un precio. Y ese hombre te lo cobró. Tenía razón, otra vez. Siempre tenía razón. Esa noche dormimos separados. Él se acostó de su lado, yo del mío. No nos tocamos, no hablamos. Solo nos quedamos ahí, en la misma cama pero en mundos diferentes. Yo no pude dormir. Me quedé despierta toda la noche pensando en todo. En Frank, en Rafael, en mí, en lo que había hecho, en lo que casi había perdido. Y me di cuenta de algo que me dolió admitir, pero que era cierto. Yo había traicionado a Rafael. No físicamente, pero emocionalmente sí. Le había abierto mi corazón a otro hombre. Le había contado cosas que no debí contarle. Le había dado un espacio que solo le pertenecía a mi esposo. Y aunque no pasó nada, aunque yo rechacé la oferta, aunque me fui de esa casa y nunca más volví, la herida ya estaba hecha. Rafael no me gritó, no me reclamó, no me hizo sentir peor de lo que ya me sentía, pero tampoco me abrazó. Y eso dolió más que cualquier cosa, porque su silencio me estaba diciendo algo que yo no quería escuchar, que su confianza en mí estaba rota y que no sabía si algún día iba a poder repararla. Pasaron semanas, luego meses. Rafael y yo seguimos juntos, seguimos durmiendo en la misma cama, seguimos despertándonos a las 5 de la mañana, seguimos trabajando hasta quebrarnos, seguimos enviando dinero a nuestros hijos. Pero algo había cambiado, algo invisible pero real. Como una grieta en una pared que no se ve pero que está ahí, y sabes que tarde o temprano esa pared se va a caer. Rafael ya no preguntaba por mi trabajo. Antes siempre me preguntaba, ¿cómo te fue hoy? O ¿estuvo pesado? Ahora ya no. Solo llegaba, se bañaba, comía y se acostaba. Yo tampoco preguntaba mucho, porque tenía miedo de que él me preguntara algo a mí. Tenía miedo de recordarle lo que había pasado. Dejé de trabajar para otros clientes,
Solo limpié las casas de siempre, las casas donde nadie me hablaba, donde nadie sabía mi nombre, y me di cuenta de que eso era lo correcto, mantener la distancia, no confundir amabilidad con amistad, no abrir mi vida a extraños. Carla me preguntó un día qué había pasado con el señor de Pasadena. Ya no trabajo ahí, le dije. ¿Por qué? Te pagaba bien, ¿no? Sí, pero no era buena idea seguir ahí. Ella me miró fijo, y luego dijo algo que se me quedó grabado. A veces los hombres buenos solo son buenos hasta que les dices que no. Tenía razón. Frank había sido amable, educado, respetuoso, hasta que no le di lo que quería. Y entonces mostró quién era en realidad. Alguien que creía que todo se podía comprar, incluso a las personas. Rafael y yo empezamos a ir a terapia, no terapia profesional, no teníamos dinero para eso. Pero fuimos con el padre Julio, un sacerdote de una iglesia católica cerca de nuestra casa, un hombre mayor, mexicano, que llevaba 30 años en Los Ángeles. Él nos escuchó, los dos, sin juzgar, sin tomar lados, le conté todo. Rafael también habló, dijo cosas que nunca me había dicho, que se sentía menos que yo, que sentía que yo lo veía como un fracaso, que él también extrañaba a sus hijos, pero no podía llorar porque tenía que ser fuerte, que trabajaba hasta romperse para que yo estuviera bien, pero que sentía que nunca era suficiente. Yo lloré al escucharlo, porque nunca me había dado cuenta de que él también estaba roto, de que él también estaba solo, de que él también necesitaba sentirse visto. El padre Julio nos dijo algo que nunca voy a olvidar. El matrimonio no se trata de ser perfectos, se trata de perdonarse, una y otra vez, hasta que el perdón se vuelva más fuerte que el dolor. Y eso intentamos hacer, perdonarnos. Rafael me perdonó antes que yo. Él nunca volvió a sacar el tema, nunca me lo echó en cara, nunca me dijo, ¿ves? Yo te lo dije. Solo me perdonó, en silencio, como perdona a la gente que ama de verdad, sin palabras, sin condiciones, solo con tiempo. Pero yo no podía perdonarme. Cada vez que lo veía llegar cansado del trabajo, me acordaba de lo que había hecho, de cómo lo había lastimado, de cómo había dudado de él, de cómo había defendido a otro hombre. Una noche, después de 3 meses de todo esto, Rafael me abrazó en la cama. Fue la primera vez en mucho tiempo que me abrazaba así, sin que yo se lo pidiera, sin que él estuviera dormido. Solo me abrazó. Yo empecé a llorar y le dije, no sé cómo perdonarme, Rafael. Él me apretó más fuerte. No tienes que perdonarte todavía, Isa. Solo tienes que quedarte aquí, conmigo, y poco a poco lo vas a lograr. Y eso hice. Me quedé, día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Empecé a ver a Rafael diferente. Empecé a ver su esfuerzo, su lealtad, su amor silencioso. Empecé a darme cuenta de que él nunca dejó de amarme, ni cuando le fallé, ni cuando lo lastimé, ni cuando dudé de él. Él simplemente siguió ahí. Y eso es amor. No el amor de las películas, no el amor de las palabras bonitas, sino el amor que se queda, el amor que resiste, el amor que perdona aunque duela. Rafael me perdonó antes de que yo pudiera perdonarme a mí misma. Y eso me enseñó más de lo que cualquier otra cosa en la vida me había enseñado, que el amor verdadero no grita, no reclama, no destruye, solo espera, con paciencia, con dolor, pero espera, y cuando estás lista, te abraza. Han pasado casi 2 años desde todo eso. Rafael y yo seguimos aquí en Los Ángeles, seguimos trabajando, seguimos cansados, seguimos extrañando a nuestros hijos, pero ya no estamos rotos. Bueno, no del todo, porque hay heridas que no se cierran completamente. Heridas que dejan cicatrices.
y yo tengo una cicatriz en el alma que me recuerda lo que pasó, lo que casi pierdo, lo que pude haber destruido. Aprendí muchas cosas de todo esto. Aprendí que la soledad te hace vulnerable, que cuando estás cansada, cuando estás lejos de casa, cuando sientes que nadie te ve, cualquier gesto de amabilidad puede confundirte. Puede hacerte creer cosas que no son reales. Aprendí que no toda la gente buena es buena de verdad, que hay personas que saben leer tu dolor y lo usan en tu contra, que hay gente que te da cosas no porque te quiera ayudar, sino porque quiere algo de ti. Aprendí que el dinero no vale nada si tienes que vender tu dignidad para conseguirlo, que $100,000 o 1,000,000 o todo el dinero del mundo no vale lo que vale despertar al lado de alguien que te ama de verdad. Y aprendí algo más, algo que me dolió admitir pero que es cierto, que yo también tuve culpa, porque yo acepté esos regalos. Yo tomé ese café, yo le conté mi vida, yo le di espacio a Frank en un lugar donde solo debía estar Rafael. No pasó nada físico, no lo engañé de esa forma, pero sí lo engañé emocionalmente, porque le abrí mi corazón a otro hombre, porque busqué en otro lado lo que debí buscar en mi esposo. Y aunque Rafael me perdonó, aunque me abrazó, aunque me dijo que todo iba a estar bien, yo cargué con esa culpa mucho tiempo, hasta que un día, hace unos meses, pasó algo que me ayudó a soltarla. Estábamos en el parque, Rafael y yo, un domingo, nuestro único día libre. Estábamos sentados en una banca viendo a las familias pasar, niños corriendo, parejas caminando, abuelitos dando de comer a las palomas. Y de repente, Rafael me tomó la mano. Yo lo miré. Él me sonrió, una sonrisa pequeña, cansada, pero real. ¿Sabes qué, Isa? Me dijo. Yo también me equivoqué. ¿Tú en qué? En no decirte más seguido que te amo, en no preguntarte cómo estabas, en asumir que porque estábamos juntos, tú ya sabías todo lo que sentía. Yo negué con la cabeza. Rafael, tú no hiciste nada malo. Sí hice, insistió. Dejé que te sintieras sola. Y eso no es tu culpa, es de los dos. Esas palabras me liberaron de algo, no sé bien de qué, pero sentí como si un peso que llevaba meses cargando finalmente se soltara. Lloré ahí, en ese parque, en esa banca, y Rafael me abrazó. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que estábamos bien, de verdad bien. Hoy puedo decir que mi matrimonio sobrevivió, no porque sea perfecto, no porque no tengamos problemas, sino porque decidimos quedarnos, porque decidimos perdonarnos, porque decidimos que lo que teníamos valía más que lo que casi perdimos. Todavía trabajo limpiando casas. Rafael todavía trabaja en construcción. Todavía nos cansamos. Todavía extrañamos. Pero ya no estamos solos. Ya no estamos rotos. Y he aprendido a valorar lo que tengo. A alguien que se queda. Alguien que confía en mí, aunque yo haya dudado. Alguien que me ama, no con palabras bonitas ni con regalos caros, sino con su presencia, con su silencio, con su perdón. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera aceptado ese dinero, si hubiera dejado a Rafael, si hubiera elegido la salida fácil, y sé la respuesta. Habría tenido dinero, habría tenido comodidad, habría tenido una casa grande, ropa bonita, quizá hasta habría podido traer a mis hijos, pero no habría tenido paz. Porque la paz no se compra, no se regala, no se encuentra en las cosas materiales. La paz se construye con esfuerzo, con perdón, con amor verdadero. Y yo tengo paz, no perfecta, pero real. Si tú también has dudado de quién más te amaba, si tú también has cometido errores que pensaste que no tenían perdón,
Si tú también has estado a punto de perder lo más importante por buscar algo que brillaba, pero no era real, quiero que sepas que no estás sola, que el perdón existe, que el amor verdadero resiste y que nunca es tarde para elegir quedarte. Cuéntame tu historia. Cuéntame si tú también has pasado por algo así. Y suscríbete a Ellas en el Norte, donde compartimos historias que duelen, pero sanan, porque todas merecemos ser escuchadas, todas merecemos perdonarnos y todas merecemos una segunda oportunidad. Mi nombre es Isabel Contreras, tengo 49 años y esta es mi historia. Una historia de error, de dolor, de perdón y de amor.